Vamos a mirar en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 3, los versos del 1 al 6. El libro de los Hechos, capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Y vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de la palabra estés dándonos la fuerza, el poder, la dirección. Danos la sanidad, quebranta todo el poder de la oscuridad. Tu Espíritu Santo esté iluminando esta palabra en nuestras vidas. Señor, que a través de la palabra nos des la fuerza para proclamar que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta semana, por gracia de Dios, he experimentado el evangelismo. El evangelismo es algo muy cómodo que Dios hace. Y si tenemos un poco ese corazón, Dios obra grandemente. El jueves pasado fui a un restaurante a compartir la palabra y estaba allí compartiendo cuando de repente llegó una persona que es hispana también y vino a saludar al dueño y después se puso allí a almorzar. Cuando yo terminé, me acerqué a saludarlo, pude hablar brevemente con él porque estaba almorzando y ya pues me despedí, ¿no?, de él y me marché. Esa misma noche, hablando con el dueño, estábamos haciendo fórum de la palabra y le pregunté sobre este hombre. Entonces me comentó que sería muy bueno que le pudiéramos compartir el evangelio porque me dijo que le hacía falta. Entonces yo dije que oráramos por él, que Dios ciertamente tenía un horario por el cual nos había hecho encontrar con él, no es casualidad, ¿verdad? Había un horario donde Dios obraría para que le pudiéramos compartir la palabra. Pues bien, esto fue el jueves y el viernes fui a Seúl porque por la mañana en una parte de Seúl tenía un aposento alto. Y cuando terminé, un hermano también se vino conmigo al centro de Seúl porque también teníamos otro aposento alto. Entonces, cuando estábamos caminando por el centro de Seúl, de repente vi a este hombre, al hombre que me había encontrado en el restaurante. Entonces fui y lo saludé. Uy, se quedó impresionado, ¿verdad? Y lo saludé y le invité a que viniera al aposento alto que íbamos a hacer. Entonces el hombre, encantado, se vino con nosotros, le presenté a los hermanos, estuvimos almorzando y luego estuvimos, por supuesto, compartiendo la palabra. Y Dios a través de la palabra obró y él pudo estar orando para recibir al Señor. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué posibilidad hay
de encontrarse en una ciudad de 12 millones de personas con una persona que terminaba de conocer en otra ciudad que está a 2 horas de Seúl. Eso realmente es un milagro, ¿verdad? Como justamente por la noche estábamos orando por él y al día siguiente, justo en el centro de Seúl, Dios da ese encuentro. La verdad que el evangelismo es algo muy cómodo, es algo que Dios hace. Justamente el hermano con el que iba, él también tiene corazón por el evangelismo y me contaba que en la iglesia donde estaban en su país, pues ellos evangelizaban y se esforzaban mucho, iban casa por casa llamando con todo buen corazón, ¿verdad? Y por supuesto, eso Dios también lo utilizaba. Pero hay un evangelismo que nos muestra la palabra que es algo que Dios tiene preparado, que no hay que esforzarse en absoluto, es algo muy cómodo porque Dios guía y hay un horario para cada persona. También, conversando con una hermana, me compartía que ella estaba recibiendo mucha gracia a través de la palabra. Entonces Dios le dio gracia y todas las semanas pues está escuchando esta escuela de evangelismo. Entonces al ir escuchando la palabra, ¿qué ocurre? Nuestro estado espiritual empieza a cambiar, ¿verdad? Y esa es la clave de todo. Que yo pueda subir a esa cumbre espiritual. En ese momento, si estoy en la cumbre, ya puedo ver totalmente las cosas distintas, ¿verdad? Y si recibo el poder de Dios a través de la palabra, ya puedo ver todo distinto. Entonces dice que de repente empezaron a suceder cosas. Dice que la contactó un amigo de la infancia que hacía muchos años que no tenía trato con él. Y justamente cuando este amigo de la infancia quería hablar con ella, pues justamente iba a empezar la escuela de evangelismo. Y esta hermana le dijo, mira, perdona, no te puedo atender ahora porque justamente voy a ver un mensaje. Y este amigo se sorprendió y le dijo, uy, ¿me puedes pasar el link y lo veo yo también? Entonces le pasó el link y también empezó a escuchar este mensaje de la escuela de evangelismo. Y Dios también le empezó a dar gracia, de manera que todas las semanas también lo escucha. Y esta hermana está súper feliz porque me compartía que era la primera vez, me decía, que ha experimentado que a través suyo otra persona se acerque a Dios. Y estaba muy emocionada. Y la verdad que eso es lo que tenemos que experimentar. Este tiempo que estamos, gracias a Dios, compartiendo cada semana, cada martes, justamente es para eso, no es para que acumulemos teoría, no. Dios es vivo, Él está con nosotros, tenemos ya el Espíritu Santo. Si tenemos ese corazón por las almas y desafiamos un poquito, vamos a experimentar ese tipo de respuestas. Porque Dios está anhelando, está buscando esos obreros, no que sean perfectos y súper preparados intelectualmente, sino que tengan ese corazón por las almas que es el corazón de Dios. Y que en el nombre de Jesucristo estemos desafiando, de verdad, Dios va a abrir las puertas, vamos a experimentar que Dios está con nosotros, que Dios es vivo. Y si experimento eso un poco, ya está. Ahí ya las cosas superfluas, las cosas con las cuales Satanás me ataque, que son cosas pequeñas, ahí desaparecen totalmente. Si estás experimentando que Dios Todopoderoso está contigo, ahí ya estás firme, estás como una roca en Cristo, estás teniendo seguridad y ahí Satanás huye. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra. Por eso es súper importante que estemos disfrutando el evangelismo, que tengamos esa dirección. Entonces entenderemos por qué hay que orar, por qué necesito aferrarme a la palabra. Es la misión tan preciosa que Dios nos da. Y cuando Dios por su gracia nos utiliza para que una persona que está sufriendo pueda tener respuesta a través del Evangelio,
De verdad, no hay nada más emocionante, no hay nada tan precioso. Es una gran bendición. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero si Dios te ha utilizado por su gracia sin ser nada para que eso ocurra, la verdad que también hay fiesta en nuestros corazones, ¿verdad? Y mucha alabanza a Dios, porque siempre toda la gloria es del Señor. Otra hermana también me compartía, como hemos compartido cada semana, los lunes tenemos un aposento alto en una zona de Seúl muy importante donde hay 3 universidades. Entonces Dios obró de manera que el manager abrió una casa de huéspedes, un hotel, donde van muchos extranjeros para hacer culto. Y todos los lunes a las 6, pues ya tenemos el sistema, ese aposento alto, que ya el local estaba preparado. Y también todo el líder, todo estaba preparado. Dios, como en la Biblia vemos, siempre tiene eso preparado. Como vemos en Hechos 16, como Pablo se encuentra con Lidia y enseguida ofrece su casa, ¿verdad? Entonces, eso es el sistema que Dios tiene preparado en esa región. Entonces, durante unas semanas ya estamos compartiendo la palabra, no un estudio bíblico, sino ese movimiento de vida, del poder de Jesucristo, que es lo que transforma realmente las vidas. Al haber el sistema que hace Dios, enseguida te conecta con las personas que tiene preparadas en esa región. Y les compartía de una profesora de español que está justamente en una de esas universidades. Pues bien, hace 3 semanas, o ya 4, empecé también, antes de ese dar a pan a las 6, a las 4, quedo con esta hermana y le comparto la palabra. Y a través de la palabra está recibiendo muchísima gracia, me compartía las respuestas. Ella ya tiene corazón por evangelizar, está orando por la universidad, está entendiendo la misión, por qué Dios le ha puesto allí. Al recibir gracia, ¿qué está haciendo? Su hija vive en otro país y ella está orando por ella, y no solo orando, sino compartiéndole los mensajes a través de internet, a través de las redes sociales, y también la hija está escuchando la palabra. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual Dios la envía. Entonces también esta hermana está muy bendecida. Y justamente la semana pasada me comentó, dice, uy, ¿yo también puedo asistir a ese dar a pan a las 6? Y yo dije, por supuesto. Entonces justamente ya este lunes, después de compartir la palabra personalmente, ya a las 6 también nos acompañó y ya juntos, con otros hermanos que Dios ha ido añadiendo, ya pudimos estar juntos compartiendo la palabra. Por eso de verdad Dios tiene todo preparado en el campo. Hay un sistema bíblico, el sistema del evangelismo bíblico, que tenemos que estar disfrutando, porque conforme está en la palabra, Dios lo tiene preparado en cada uno de los lugares donde Dios nos ha puesto. Y es muy importante que estemos experimentando el evangelismo. Es muy importante. Hay un evangelismo que al tener ese estado espiritual lo vamos a ver. Es algo que vamos a ver. Luego hay un evangelismo que al tener esa fuerza espiritual Dios nos va a enviar a las personas. Y luego hay otro que ya vamos a tener esa seguridad, esa fuerza, que vamos nosotros a desafiar y vamos a ir a buscarlo. Entonces les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este tiempo no sea un estudio más, sino sea un tiempo de verdad de desafiar para poder experimentar el evangelismo que Dios tiene preparado en nuestras vidas y a través de ellas, para poder empezar a orar, para empezar a prepararse y a desafiar en el campo para poder encontrar esas respuestas. Vemos que en el pasaje que hemos leído, Pablo, él estaba experimentando justamente eso. Entonces, Pablo, lo primero que hizo fue mirar a ese cojo. Y lo empezó a mirar analizando su estado espiritual.
nosotros también tenemos que estar entendiendo con qué personas nos estamos encontrando. Cuando en Ezequiel 37, Dios lo envía a ese valle donde estaba lleno de huesos secos y secos en gran manera, lo primero que hace, Dios lo llevó que mirara, que se diera cuenta cuál era el estado de esos huesos. Cuando Nehemías regresa a Jerusalén, enviado por Ciro, estaba todo derruido, ¿verdad? Lo primero que hace Nehemías por la noche, sin que lo vieran, monta un caballo y empieza a dar vueltas, mirando con sus ojos realmente cuál era el estado real de las murallas de la ciudad. Nosotros también tenemos que ver, con los encuentros que Dios nos da, qué tipo de personas nos estamos encontrando. Hay personas que vemos que realmente no tienen a Cristo en su corazón. Significa que, como dice la palabra, están apartados de Dios, están en pecado, están atrapados por Satanás. Sabiendo su estado, le voy a poder dar la respuesta correcta, ¿verdad? También me puedo encontrar con personas que van a la iglesia, incluso años, pero no están entendiendo bien el Evangelio. Por eso no tienen seguridad, ni tampoco están disfrutando el Evangelio. Yo también tengo que analizar y darle justamente el mensaje que le dé respuesta. Y explicarles también la misión que tienen, muy importante. Tenemos que ser esas personas que con cada persona que nos encontremos podamos salvar a cada uno de ellos y darles la misión de Dios para su vida. Muy importante. Muchos creyentes, por no tener seguridad, por no saber su misión, su vida de fe es muy difícil, ¿verdad? Están entendiendo el por qué Dios les ha llamado. Justamente el lunes pasado, en esta reunión, en este aposento alto de Marcos que tenemos a las 6, había un hermano que es creyente muchos años y él estaba sufriendo porque dice que él estudió la carrera de medios de comunicación, y estaba sufriendo porque él se daba cuenta cómo Satanás está utilizando los medios de comunicación en este tiempo grandemente para estar haciendo que la gente quede atrapada en adicciones, en cosas incorrectas, ¿verdad? Y él sufría por eso. Por eso yo le compartí, por eso Dios te ha llamado, por eso Dios te ha hecho estudiar la carrera de medios de comunicación. Porque tú a través de los medios tienes que ser como un misionero que puedas estar compartiendo el Evangelio. Porque la única manera, lo único que teme Satanás es que Jesús es el Cristo. Por eso, para poder detener esos desastres a través de los medios de comunicación, tenemos que utilizar los medios de comunicación para compartir el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, él entendió la misión. Y cada uno de nosotros, el deseo de Dios, lo que se está cumpliendo es la evangelización del mundo. Hacia ahí va todo. Pero nosotros en concreto, ¿cuál es mi sitio? ¿Cuál es la misión dentro de esa evangelización del mundo? ¿Cuál es la misión específica, personal que Dios tiene para mi vida, para cumplir esa evangelización del mundo? Es muy importante que lo estemos entendiendo. Por eso entender con todas las personas que me encuentre, ver cuál es el estado espiritual. Y de esa manera le podremos dar la respuesta correcta. Entonces Pedro, que pasaba mucho tiempo, había pasado por allí, y seguramente se habría encontrado mucho tiempo con ese cojo. Pero en ese tiempo Pedro era distinto, tenía esa fuerza espiritual, estaba en la cumbre espiritual. Por eso él empezó a mirar ese cojo con ojos distintos y empezó a analizar el cojo. Vio que el problema real del cojo no era el dinero, ni tampoco era la cojera, que realmente eran problemas. El problema real es que ese cojo estaba separado de Dios. Dice que siempre, todos los días lo ponían, ¿dónde? En la puerta de la hermosa. Es decir, nunca entraba al templo. El templo simbolizaba la presencia de Dios. Es decir, estaba separado de Dios. No solo eso, era esclavo. Todos los días lo ponían allí a pedir dinero. Y también esa persona estaba totalmente en maldición, en pecado. Eso es lo que simbolizaba su cojera. Por eso su verdadero problema
era el problema fundamental. Estaba separado de Dios bajo el poder de Satanás, estaba en pecado. Y por supuesto el dinero no puede solucionar eso. Por eso Pedro, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que le dio? Lo más valioso que tenía. En este tiempo estamos compartiendo 3 puntos muy importantes dentro del movimiento de la evangelización, ¿verdad? El primer punto es el mensaje, el segundo el mensajero, el tercero la estrategia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le dio Pedro? ¿Cuál es el mensaje que predicaba Pablo? ¿Cuál es el mensaje esencial de los 66 libros de la Biblia? Eso es lo primero que tenemos que tener. Y Pedro, en el versículo 6 está diciendo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio el mensaje de que Jesús es el Cristo. Jesucristo es el solucionador de todos los problemas. Jesús, que es el Salvador, vino y cumplió el trabajo de Cristo, que son 3. Como estaba separado de Dios, el Cristo vino como el verdadero profeta y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como estábamos en pecado, Él vino como el verdadero sacerdote y Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes, futuros, nos liberó de todos los desastres, las maldiciones. Como estábamos bajo el poder de Satanás, el Cristo vino como el verdadero Rey para deshacer las obras del diablo. Y ese es el mensaje que tenemos que estar compartiendo. No mi pensamiento, no mis ideas, no. Eso no puede cambiar a nadie. El mensaje que es poder de Dios para salvación, que Jesús es el Cristo. Y no solo lo predicó ahí Pedro. Si vamos atrás, en Hechos 2, versículo 36, dice la palabra, Pedro está diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí vemos que cuando son llenos del Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza a predicar allí a la multitud. Y este es el mensaje que les da también, que Jesús es el Cristo. En el versículo 41 del capítulo 2, vemos cómo Dios obró y 3.000 personas pudieron recibir al Señor Jesucristo. Pero no solo ahí, también vemos más adelante, cuando Pedro es llevado a causa de este milagro con el cojo, delante del Sanedrín, delante de las 70 personas más importantes del pueblo de Israel, allí Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que les predica? Vemos en Hechos 4:10. Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús, el Cristo. Y ese es el mensaje que está predicando Pedro, que Jesús es el Cristo, es el mensaje que nosotros tenemos que preparar, pero no como una teoría. Muy importante, no era una teoría para Pedro, porque él que le dijo, lo que tengo te doy. Era un mensaje que no era una teoría para Pedro. Lo tenía grabado en su corazón. Era la respuesta, la conclusión de toda la vida de Pedro. Él entendía, de verdad, creía, experimentó que a través del nombre de Jesucristo uno tiene verdadera respuesta. Y nosotros no tenemos que tener ese mensaje como una teoría. No funciona. Si le predicamos a alguien ese mensaje como una teoría, se va a dar cuenta, ¿verdad? Va a ser como algo teórico, como una palabra que es buena, es bonita, pero realmente no es algo que estamos experimentando, porque el Señor nos ha llamado como testigos, ¿verdad? No como solo gente que está diciendo una teoría, sino alguien que está experimentando en su vida
que Jesús es el Cristo. Por eso Pablo en Romanos 16, 25 está hablando mi evangelio. No era algo teórico de Pablo, era su vida. Toda su vida era Cristo, porque él durante toda su vida había sufrido muchísimo, se había esforzado como un religioso fariseo, con celo por el Señor, pero totalmente engañado, equivocado, con doctrinas incorrectas, con tradiciones de los hombres. No tenía ninguna respuesta y se esforzaba, denodaban con gran fuerza, ¿verdad? No funcionaba. Pero por gracia de Dios, el Señor fue a su encuentro y ahí él pudo estar experimentando que Jesús es el Cristo. Tuvo un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Desde ese momento, toda su vida tuvo la conclusión. Era para proclamar el nombre de que Jesús es el Cristo. Él decía, soy deudor. Yo que perseguía a los cristianos, a la iglesia del Señor, del Dios vivo. Y el Señor tuvo esa gracia de salvarme. Soy deudor. Por eso él encontró gran respuesta, gran consuelo. Toda su vida era para predicar que Jesús es el Cristo. Y este es el mensaje. No tiene que ser una teoría. Tiene que ser nuestra vida misma. Nuestra vida. Vemos que no solo es el mensaje. ¿Cuál era el mensajero? ¿Cómo era el mensajero? ¿Qué estaba experimentando el mensajero? Pedro, él experimentó, antes de conocer al Señor, él se dio cuenta que la vida sin Dios es un fracaso. Él era un pescador, estaba casado y se daba cuenta que su vida no funcionaba. Por eso cuando Dios fue a su encuentro, allí él cayó de rodillas y el Señor lo llamó, dejó todo y le siguió. Porque también tuvo gran respuesta, porque estaba totalmente fracasado. Luego, por gracia de Dios, él pudo experimentar, pudo tener esa revelación del Padre de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a pesar de tener ese evangelio, todavía estaba viviendo con una mezcla, ¿verdad? Seguía haciendo las cosas por sus fuerzas, apoyándose en su fuerza humana. Por eso fracasó grandemente. Hasta el punto que negó al Señor 3 veces. Entonces él ya pensaba que se había terminado. Ahí él se dio cuenta que el humanismo no funciona, que el evangelio mezclado es un fracaso. No funciona. Por eso Dios permitió esa situación en su vida, igual que Dios por su gracia permite esas dificultades que con el evangelio van a ser una plataforma para glorificar a Dios. Entonces Pedro, cuando pensaba que ya había fallado, se fue otra vez a pescar, pero en Juan 21 el Señor resucitado va a su encuentro y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le da la misión. Después Pedro y a los otros discípulos los reúne durante 40 días en el aposento alto de Marcos. Allí Pedro tiene la conclusión que Jesús es el Cristo. Entiende su misión, el reino de Dios, y empieza a orar para recibir el poder y ser testigo. En Hechos 2, en el aposento alto de Marcos, donde estaban orando por aproximadamente 10 días, unánimes en oración, tomando ese pacto, allí, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Y ahí Pedro se transformó. Era una persona totalmente nueva, con esa cumbre espiritual, donde ya él no estaba haciendo las cosas por sus fuerzas humanas, sino con el poder de Dios. No estaba predicando sus palabras, sino las palabras del Evangelio. Dios obró grandemente a través de Pedro. Por eso ese mensajero era una persona llena del Espíritu Santo. Era una persona que había experimentado que separado de Dios es el fracaso. Pero también, aunque tengamos a Dios, si seguimos haciendo las cosas por nuestras fuerzas, tampoco funciona. No funciona. Tiene que ser solo con el poder de Dios, recibiendo la fuerza y el poder que viene a través de Jesucristo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha consumado todo, está todo preparado para nosotros. Por eso tenemos que ser esos mensajeros que tengan ese estado espiritual para poder salvar a todas las personas que nos encontremos.
no creyentes, creyentes que no tienen seguridad, creyentes que no están disfrutando el evangelismo. A todos los tenemos que salvar con el evangelio, con la palabra. Tenemos que tener ese estado espiritual. Esos son los mensajeros que tenemos que estar teniendo ese estado espiritual para ser utilizados por Dios. Muy bien, ¿y cuál es la estrategia? La estrategia de Pedro, la estrategia que tenemos que tener es la guía del Espíritu Santo. A través de la palabra vamos a recibir siempre la guía del Espíritu Santo. Él estaba, dice la palabra en Hechos, allí en la ciudad de Jope, ¿verdad? Y Dios le habló a través de una visión. Y el Espíritu le dijo que fuera con unos hombres que habían venido y fue hasta la ciudad de Cesarea. Y allí estaba el centurión romano. ¿Y allí qué pasó? Les pudo predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces él recibió la guía de Dios. Y ahí estaba todo preparado, porque Dios tiene todo preparado para nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este tiempo podamos estar entendiendo el mensaje. Solo Jesús el Cristo. El mensajero que Dios utiliza, aquellas personas de verdad llenas del Espíritu Santo, con ese estado espiritual reconocido por Dios, esas personas en la cumbre espiritual, y la estrategia, la guía del Espíritu Santo. Dentro del apartado que estamos compartiendo primero, que es el mensaje, hemos empezado a hacer ese estudio para nuevos creyentes y en este día vamos a compartir la quinta lección, que nos habla de algo muy importante, el pacto. Hay un pacto que Dios nos ha dado y tenemos que aferrarnos a ese pacto. Dios es un Dios de pactos y Él ha hecho como un contrato con nosotros para que podamos tener seguridad. Si mi hijo quisiera tener un teléfono móvil, tuviera mucho deseo de tenerlo, y yo le dijera, vale hijo, dentro de una semana te lo voy a comprar. Entonces él sabe que lo que yo digo lo voy a cumplir. Entonces, solo por decirle eso, él estaría muy contento, tendría seguridad de que yo lo iba a cumplir. Y aunque todavía falta una semana para tener su teléfono, él ese día estaría súper contento, ¿verdad? Dormiría de maravilla, al día siguiente se levantaría contento, porque aunque físicamente todavía no tiene el teléfono, él sabe que lo va a tener. Va a pasar una semana y como mi palabra la voy a cumplir, él tiene confianza porque se lo he prometido. Pues bien, Dios nos da un pacto y por supuesto Él siempre cumple su pacto, Él siempre cumple su palabra. Por eso, a través de este tiempo, de este estudio tan importante, que podamos estar entendiendo lo que es el pacto de Dios. Vemos la lectura en Hechos 1:8, dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para entender el pacto, es muy importante que entendamos el principio de la creación. Dios no hizo todo así de casualidad, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y Él hace unos principios que encontramos en el libro del Génesis, que justamente significa en el principio. Y como un arquitecto tiene sus planos, ¿verdad? Y tiene que construir conforme a esos planos, Dios también tiene esos principios de la creación. Entonces Dios, de la nada, con su palabra, Él crea todas las cosas. Y, por ejemplo, Él crea los árboles para estar en la tierra. Es algo que todos conocemos, ¿verdad? Y, por supuesto, eso es una manera que Dios ha hecho para que el árbol pueda estar gozando de la vida. Si desarraigamos ese árbol, ese empieza a secar lentamente, ¿verdad? No funciona, necesita estar arraigado en la tierra. ¿Por qué? Porque es un principio de la creación de Dios. De la misma manera, Dios ha creado los peces para que puedan disfrutar de todo donde, dentro del agua. Es algo que todos conocemos, ¿verdad? Y por supuesto, todos sabemos que si un pez lo sacamos fuera del agua, pues
muere. No de repente tampoco, ¿verdad? Está ahí sufriendo, intentando salvarse, ¿verdad? Respirando de mala manera, hasta que si ya pasa mucho tiempo fuera del agua, fallece, ¿verdad? Ya se muere. Entonces, ¿por qué? Porque Dios creó el pez para que esté dentro del agua. Es un principio de la creación de Dios. Entonces, ¿cómo Dios creó al hombre? Dice que nos creó a imagen de Dios, es decir, que nos hizo seres espirituales para relacionarnos con Dios. Igual que el pez necesita el agua, el ser humano fue creado para estar relacionándose con Dios a través del Espíritu. Por eso dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos hizo seres espirituales. Esa es nuestra identidad. Somos creados para tener relación con Dios y de esa manera tener la verdadera vida, la verdadera paz, estar completos, satisfechos, solo estando con Dios, porque es un principio de la creación de Dios. Dios no solo nos dio esa identidad, también en Génesis 1:28 habla de la autoridad tan preciosa que Dios nos dio. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos creó para estar con Él y luego nos puso sobre toda la creación para ser de bendición, sobre toda la creación, para sojuzgar, para administrar toda la creación. Y todo funcionaba en gran manera. ¿Por qué? Porque todo estaba conforme a los principios de la creación de Dios. Pero de repente, Dios, en su amor, nos dio un pacto. Él hizo un pacto que aparece en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Entonces, para que el hombre no olvidara ese pacto, puso ese árbol en el centro del huerto del Edén, para que el hombre supiera que solo obedeciendo a Dios podía estar disfrutando de esa vida, de esa identidad, de esa autoridad. Ese es el pacto original que Dios dio. ¿Y qué ocurrió? Hubo un acontecimiento que cambió todo. Hubo algo que solo la palabra de Dios nos explica, que es el motivo, el origen, la raíz de todos los sufrimientos que hay en este mundo. Y eso ocurrió en Génesis 3, del 1 al 6. Dios había dicho que el hombre no comiera de ese árbol, pero Satanás, a través de una serpiente, él engañó al ser humano. ¿Para qué? Para que rompiera el pacto, para que rompiera ese contrato. Y ahí el hombre cayó. El hombre totalmente quedó separado de Dios. Al romper el pacto, al desobedecer a Dios, el hombre murió espiritualmente, quedó separado de Dios. No solo eso, empezó su naturaleza, una naturaleza que tiende al pecado. Empezó a vivir en pecado. Y los pecados son como cadenas, atan. Empezó a vivir atado al pecado. Desde ese momento, Satanás empezó a gobernar al ser humano. El hombre quedó esclavo de Satanás. El hombre quedó en un estado tan depravado en cada área de su vida, tan caído en maldición, en desastres, y que no puede salir de ahí por sus fuerzas, por romper ese pacto. Y esos seres humanos que rompieron el pacto, ellos son los representantes de todo el género humano, son los primeros hombres. Por eso esa maldición se fue traspasando y se sigue traspasando aún ahora. Es decir, cuando nace un bebé, ya nace con esa maldición, nace separado, nace en pecado, nace bajo el poder de Satanás y no puede salir por sí mismo de ahí. Por eso Dios, que nos ama, Dios que es un Dios de misericordia, Él nos dio un nuevo pacto, un pacto de gracia. ¿Y ese pacto cuál es? Es la promesa de que Él vendría a solucionar el problema fundamental. Y el Cristo vino y lo solucionó. Ese es el pacto, que a través del Cristo
podríamos estar restaurando esa posición original, esa relación original con Dios, esa autoridad original. Es decir, que a través de Cristo era la única manera de restaurarlo todo. Por eso, como nosotros no podíamos, Dios por su gracia, Él lo hizo todo a través del Cristo. Y ese es el pacto que nos da. Por eso vemos que nada más el hombre pecar, Dios nos da ese pacto, ese evangelio original. El Cristo vendría. Vemos en Génesis 3:15 el protoevangelio, el evangelio original. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La mujer no tiene simiente por sí misma. Pero ¿cómo puede estar hablando de la simiente de esa mujer? ¿Por qué? Porque era Dios que iba a utilizar una mujer virgen para encarnarse. Y Él es el Cristo que vendría para aplastar, quitar la autoridad a Satanás, como Él cumplió en el Nuevo Testamento. Por eso, nada más el hombre pecar, constantemente Dios, a través de tipos de sombras, lo que está explicando es dando esa promesa del pacto, el Cristo que iba a venir. Y no solo en Génesis 3:15, también en Éxodo 3:18. Allí Dios dice a Moisés que salga con su pueblo para hacer sacrificio de sangre. Ese sacrificio de sangre no es que Dios le guste matar los animales, ¿verdad? Es un símbolo, es un tipo de Cristo que iba a venir para derramar su sangre y poder sacarnos de toda maldición y desastre. Por eso, ese sacrificio de sangre, y cada vez que en el Antiguo Testamento aparece un sacrificio de sangre, es un tipo del Cristo que iba a venir, es el pacto que Dios nos está dando. También en Isaías 7:14, a través del profeta, Dios está hablando: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros, el Cristo, Dios que se hizo hombre para estar con nosotros y darnos la verdadera respuesta. Está hablando otra vez del Cristo. El arca de Noé también es un tipo de Cristo. Solo dentro del arca tengo la salvación. Los que están fuera del arca, hay destrucción, hay muerte, no hay salida. Eso es un tipo de Cristo. Solo a través de Cristo me puedo salvar. También vemos ese pasaje cuando el pueblo de Israel se queja y Dios envía esas serpientes venenosas que están mordiendo y trayendo gran mortandad entre el pueblo. Pero cuando Moisés intercede, Dios le dice que haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta. Y que si uno es mordido por esas serpientes ardientes, si mira a esa serpiente de bronce, que es un tipo de Cristo, en ese momento esa persona viviría, no moriría. Por eso ahí nos vuelve a hablar otra vez, solo a través de Cristo, solo a través de Jesucristo. También está hablando que hagan ciudades refugio. Unas ciudades, por si alguien había cometido un homicidio involuntario, si iba corriendo y entraba a esa ciudad, ahí tenía protección, podía tener nueva esperanza. Y una vez muriera el sumo sacerdote, esa persona ya podía salir y ya era perdonado. Entonces, ¿qué son? ¿Qué simbolizan esas ciudades refugio? El Cristo. Solo a través de Jesucristo me puedo salvar. Solo a través de Jesucristo puedo perdonar mis pecados y tener una nueva oportunidad. Son todos sombras, tipos de ese pacto del Cristo que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento, ahí viene el cumplimiento del pacto. Vemos en Mateo 1:21 que está hablando que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, Yeshua en hebreo, significa Salvador. Y Jesús vino a eso, a salvarnos. Él vino a salvarnos de la maldición, del pecado, de la muerte, de los desastres. Por eso dice en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Él es el Cristo. Él, a través de una mujer virgen, Dios se encarnó. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vemos en Juan 19:30,
Ahí el Señor en la cruz está proclamando ese grito no de dolor sino de victoria. Consumado es. Ahí cumplió ya todo, absolutamente, todo conforme a la palabra. El que fue sin pecado dio su vida por los pecadores, el justo por los injustos. Él derramó su sangre para perdonarnos y liberarnos del pecado. Por eso dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Allí Pablo está escribiendo a los hermanos de Corintios y dice, porque primeramente os compartí lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús es el Cristo. Él fue crucificado, murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y Pedro, por su gracia, lo pudo confesar. Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Él, como Cristo, cumplió esos tres oficios. El verdadero profeta, como dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El verdadero sacerdote, como dice en Marcos 10, 45. Para esto apareció el Hijo de Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el verdadero Rey, como dice en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús es el Cristo. Es el pacto de Dios. Si yo, por gracia de Dios, me aferro al pacto de Cristo, en ese momento salgo de toda maldición. En ese momento vuelvo con Dios. El Espíritu Santo viene a mi vida. Me convierto en hijo de Dios. Y ya Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. A través del pacto de Cristo se corta toda maldición. Salgo de todo desastre. Y ya Dios está cuidándome, protegiéndome. Esa bendición no solo va a llegar a mi vida, sino orando en el lugar donde esté, el reino de Dios se va a establecer y esa bendición va a llegar a través de mi vida hasta lo último de la tierra. Por eso ese es el pacto, solo a través de la fe, porque es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque Dios lo ha hecho todo, es un pacto de gracia. Nosotros estábamos tan depravados, tan caídos, que no podíamos hacer nada. Por eso Dios, por su misericordia, Él lo hizo todo en Cristo. Ese es un pacto y nosotros solo tenemos que estar aferrándonos cada día al pacto de que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. ¿Y cuál es el pacto de cada época dado por Dios a los salvos? Es el pacto de la evangelización del mundo. Cuando el Señor resucitó, Él habló claramente a los discípulos, les dio la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dice en Marcos 16, 15, ahí está diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, si yo me aferro al pacto de Cristo, estoy entendiendo esa misión, que es compartir el Evangelio, de verdad, ahí voy a encontrar el plan y el propósito de mi vida. Ahí de verdad voy a ver cómo Dios obra, cómo Dios me guía. Entro en lo que llamamos el itinerario del pacto. En cuanto me aferro a Cristo y entrego mi vida para que su reino se establezca a través de mí, para que la gente conozca el Evangelio, es como si yo me meto en un avión, ¿verdad? En ese avión ya el que me está guiando es Dios. Él tiene un itinerario. Y puede haber una tormenta, ¿no? Estando dentro del avión. No me toca. Puede llover, ¿verdad? Pero como estoy dentro del pacto de Dios, ahí no me afecta. Puede haber incluso granizo, ¿verdad? Lo puedo ver por la ventana. Pero yo estoy ahí cómodamente,
¿Por qué? Porque ya estoy dentro del pacto de Dios. Y a través de eso voy a ver cómo Dios, sin ser nada, me utiliza, cómo Dios me protege, cómo Dios me levanta para cumplir su plan y su propósito. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios, a través de Jesucristo, ya ha hecho todo para nosotros. Él nos ha dado un pacto para que no seamos engañados, para que no nos movamos por lo que vemos, por lo que sentimos, por las situaciones. Por eso lo más importante que tenemos cada día que hacer es aferrarnos al pacto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dentro de Cristo tenemos la protección de Dios, tenemos la guía de Dios. Aunque haya dificultades, en el nombre de Jesucristo, esa dificultad se va a convertir en una manera de compartir el Evangelio, en una manera de glorificar a Dios. Por eso, estando dentro del pacto, vamos a ver cómo Dios nos guía, cómo Dios nos utiliza sin ser nada. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos estar muy agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque es por su gracia que estamos dentro del pacto de Jesucristo. Y cuando yo disfruto de eso, en ese momento lo puedo compartir, ¿verdad? Y eso es el evangelismo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan aferrarse solo al pacto de Cristo. Es muy importante que cada día puedan estar encontrando la verdadera felicidad. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Cuando tenemos ese tiempo personal con Dios, ese tiempo de levantar un altar en nuestras vidas, donde estamos tomando la palabra, orando con la palabra, concentrándonos en Dios, en ese momento toda ansiedad, toda preocupación se va automáticamente. Es el momento para aferrarnos al pacto. Ahí Dios nos da la fuerza, el poder, la vida. Con esa fuerza ya vamos a empezar a orar. ¿Por qué? Para que el reino de Dios se establezca. Ese es el deseo de Dios. Vamos a empezar a orar por las personas, viendo que lo que necesitan es conocer correctamente a Jesucristo. Y orando por ellas para que puedan conocer a Jesucristo, vamos a ver cómo Dios nos da grandes respuestas, cómo Dios nos utiliza. Por eso, de esa manera, van a experimentar la verdadera felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Hemos sido creados para alabar a Dios, para dar culto a Dios, para glorificar a Dios. Por eso, a través del pacto, ya tenemos el camino abierto. Pero cada día tenemos que tener ese tiempo donde recibimos esa fuerza espiritual, donde subimos a esa cumbre espiritual. Con ese poder, de verdad vamos a poder salvar a todas las personas que Dios nos haga encontrar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando fuertemente esta palabra. Estas semanas me he permitido darles una misión. Hoy también me permito poder darles una misión muy importante. La primera semana les dije que hicieran una lista de oración por esas personas que todavía no conocen a Jesucristo, o aunque lo conocen, a lo mejor no están entendiendo bien el Evangelio, no están disfrutando el Evangelio, y es muy importante que oremos por ellos, y cuando Dios nos haga encontrar, que podamos estar dándoles la fuerza con la palabra, ¿verdad? ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso, como han estado orando por esas personas, es muy importante que estemos desafiando. Por eso la misión que les comparto esta semana es que por esas personas que ya están orando, que en esta semana les llamen por teléfono, si pueden visitarles, que les visiten, porque también hay que desafiar. Hay veces que tenemos límites, que soy vergonzoso, que no estoy preparado, pero eso es un malentendimiento. Yo no voy por mis fuerzas, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. La palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, una vez hemos orado por esas personas, que estemos llamándoles por teléfono, solo para conversar con ellos,
Dios igual abre la puerta y les puedo compartir las bendiciones que Dios está dando a mi vida. Eso es evangelismo. Lo que tengo, te doy. Eso es el verdadero evangelismo. A lo mejor estamos orando por familiares y muchas veces pasa, ¿verdad?, que en la familia pues hay malos entendimientos y a veces no hay buenas relaciones, ¿no? Y Satanás obra grandemente en las relaciones familiares. Desafíe por el Evangelio. Por el Evangelio podemos romper esos límites, de verdad que soy vergonzoso, que yo no puedo, que me siento mal con esta persona de mi familia. Usted desafíe y va a experimentar el poder de Dios. Porque orar es un paso, ¿verdad? Pero luego también tenemos que desafiar en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Estoy orando muchísimo por mi tío, pero no tengo buena relación con él. Pues bueno, también llega un momento que es bueno llamarle, ¿verdad?, por el Evangelio, por el Señor, y estar allí, abriendo la puerta, restaurando la relación, porque de esa manera, en el horario de Dios, recibiendo su guía, le voy a poder compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hay que romper los límites por el Evangelio. La verdad que esa es la manera de poder estar experimentando el poder de Dios. Por eso en este día les doy esa misión. Que por las personas que están orando, que estén desafiando, llamen por teléfono, vayan a visitarles si pueden. De verdad van a experimentar el poder de Dios, van a experimentar cómo el Dios vivo está con ustedes. Y si tienen oportunidad, por supuesto, compártanles que Jesús es el Cristo, el pacto eterno de Dios, la respuesta a todos los problemas. Dios ciertamente les va a utilizar grandemente. Les pediría, por favor, también, es más bueno dar que recibir, dice la palabra, que ahora puedan dejar en sus comentarios lo que Dios ha hablado a sus vidas, para que otras personas, otros hermanos, también a través de eso puedan recibir gracia. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Son ustedes obreros muy importantes. Dios tiene gran plan con sus vidas. En el lugar donde están, ahí tiene Dios personas preparadas para que a través de ustedes puedan conocer el Evangelio. Mucha gente está sufriendo y también en nuestras familias. Por eso Dios les ha puesto ahí. Por eso que puedan estar tomando el pacto y desafiando. Dios de verdad va a dar grandes obras a través de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por el pacto eterno de que Jesús es el Cristo. Que nos podamos aferrar a este pacto cada día de nuestras vidas. Que podamos estar experimentando ese poder, esa llenura del Espíritu Santo para levantarnos como esa cumbre espiritual y poder estar compartiendo el Evangelio en el lugar donde tú nos has puesto, que tu reino se establezca. Padre, que estés levantando los obreros, los discípulos, para cumplir la evangelización del mundo en todos los países hispanos y en todas las 237 naciones. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.